Gloria a Dios, amén. Qué bueno esta intercesión, no sé, pero a mí me conmovió, amén, me tocó en el espíritu también. Y este tema es relacionado, como es el tema del mes, de promesas. Y yo le he titulado Promesas Inquebrantables. Promesas inquebrantables. Y vamos allí vamos a empezar en Génesis. Vamos a ir buscando en Génesis capítulo 37. Y en que lo van buscando le voy a hacer una ilustración basado en hechos reales, como dicen en las películas. Los otros días estaba en el cuarto tenemos un cuarto donde tenemos los instrumentos musicales, tenemos un piano, una batería. Y sentado yo en la batería me recordaba cuando yo estaba empezando a tocar instrumentos. Y prácticamente lo que me acordaba era cuando estaba en casa de mi abuela, que había una loma de tierra y ahí yo ponía mis calderos y con un palo de escoba picaba la mitad. Esa era mis baquetas. Y ahí tocaba yo con los calderos, con lo que sea ahí, y hacía mi bulla. Y todos los vecinos me odiaban cuando yo iba para allá. Pero me recordaba de cuántas promesas, cuántas bendiciones Dios me ha dado. Ahora en mi casa, sentado con una batería, pudiendo tocar en mi tiempo, en mi casa, en mi hogar, con instrumentos. No son profesionales, pero es una batería, no son calderos. Y me recordaba de qué bueno, qué promesas tiene Dios para nosotros. Amén. En Génesis capítulo 37, vamos a ver allí, vamos a estar viendo varios hombres de Dios que vieron las promesas de Dios. Amén. Y vamos a ver qué bendiciones tuvieron. Y dice en Génesis capítulo 37, versículo 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad 17 años, apacentaba las ovejas. En versículo 3 dice: y amaba a Israel, es decir, su papá, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos se llegaron a aborrecerle más todavía. Y aquí está el sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Después soñó otro sueño, versículo 9. Soñé aún otro sueño y lo contó a su hermano diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que prepare cada corazón que está escuchando este mensaje, tanto aquí presente como presente a través de las redes, que puedas tú preparar ese corazón para recibir de tu palabra. Habla tú a través de mí y que no hable yo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Después que le contó este segundo sueño, dice: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos y yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra a ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero dice luego que después que les reprendió, dice: y su padre meditaba en esto. Al principio lo reprendió, pero después meditaba en esto. Más adelante vemos que sus hermanos, tan celosos, con tanto enojo por su hermano, intentan matarlo, pero ven a unos madianitas y deciden venderlos por 20 piezas de plata. Lo venden y José llega a Egipto y allí es comprado por Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá
mas Jehová estaba con José. Amén. Vemos dos sueños que prácticamente aún su padre que lo amaba dice que les reprendió por ese sueño. ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vamos a arrodillarnos delante de ti? Dice que los reprendió y era un padre que lo amaba. Pero después parece que él reflexionó y dice y meditaba en esto. Ahora con este enojo de sus hermanos, estaba tan cabal que querían matarlo, pero Dios estaba cuidando de él. Y es vendido y llega a Egipto y dice que fue vendido como esclavo, pero dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él, con José. Amén. Puede ser que tu situación no parezca muy buena, puede ser que tu sueño parece muy real, parece muy bueno, pero de pronto aparecen situaciones que se oscurece ese sueño. Pero no te preocupes porque Jehová está contigo. Dice, mas Jehová estaba con José. Más adelante dice en versículo 3, capítulo 39, versículo 3, dice, y vio a su amo Jehová que estaba con él, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Más adelante llegamos al versículo 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. En los versículos anteriores 6 dice que él era de hermoso semblante y bella presencia. Y el 7 vemos que la mujer, y a veces si fuera un cubano y dice, mira la loca esta, empieza a ver, la nerviosa, empieza a ver, a poner los ojos en José. Y no solo eso, dice que empieza ahora como a acosarlo. Dice, y hablando ella a José cada día, versículo 10, dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Es decir que esta mujer ya se estaba atormentando, tratando de caer a este muchacho y que estaba con Dios. Y él le responde, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Tal llegó a este punto que ella esperó el momento que iba allí al baño, que no había nadie en la casa, y le quitó sus vestidos y él salió corriendo y después dijo al esposo falsamente que él la quería acosar, que quería estar con ella. Y entonces dice en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Vemos ahora que este sueño pasó a un lugar más oscuro y tal vez un lugar más difícil de alcanzar. Pero había una cosa, que Jehová estaba con José aún. Aunque tu sueño se oscurezca más, Dios aún está contigo. Dios aún está contigo. Y esa promesa es inquebrantable. Amén. Y dice, más adelante, pasa unos años. Él tenía 17 años cuando salió de allí de su tierra. Pasaron unos años y caen en la prisión allí dos hombres que servían al rey, el copero y el panadero. Y José, antes de eso, quiero decirle, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia. ¿Qué significa extender? Hacer que una cosa ocupe más lugar o espacio del que antes ocupaba. Escuchen el significado. Hacer que una cosa ocupe más lugar o espacio del que antes ocupaba. Es decir, que si Jehová antes estaba con José, ahora estaba ocupando más espacio en el lugar de José. Estaba bendiciendo, estaba cuidándolo y estaba trayendo gracias. Estaba más cerca de José.
dice que y le extendió su misericordia. Cuando Dios te llama, cuando Él te da un sueño, cuando Él te da una promesa, no importa que el sueño se oscurezca, no importa que se vean más mal las cosas, Él lo va a cumplir. Y dice que Él extendió su misericordia. Y estando Él allí, esta extensión dice que le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano a José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Y más adelante caen estos dos personajes, el copero del rey y el panadero. Y dice que José, estando allí atento a estas personas que estaban en la cárcel, dice, y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. ¿Y qué pasó? Dice, y le preguntó a aquellos oficiales, ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Y ellos dijeron, hemos tenido un sueño que no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones. Le cuentan el sueño. Y sí, a los 3 días, en el versículo 12 dice, y José le dijo, esta es la interpretación del copero. Interpretación, los 3 cimientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantarás, Faraón, tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Pasaron los 3 días. Era el cumpleaños, estaba en el versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, mandó a llamar a los dos, como él había dicho. Y el copero regresó. Y el otro dice que fue ahorcado como él le había dicho en la revelación del sueño. En el versículo 23, escuchen esto. Y el jefe de los coperos, antes de llegar ahí, José le dice algo al copero. Parece que él había como casi un poco perdido la esperanza, o tira un mensaje a ver si de esta forma es que Dios lo va a sacar. Y le dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y que me saques de esta casa. El copero salió. El panadero fue muerto. Pero dice en el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Nadie, muy raro, pero prácticamente este es el mensaje también. Nadie se va a acordar de ti. Dios es el que se acuerda de ti y usa la persona que tenga que usar para bendecirte a ti. José pensó que este era su camino, pero dice que el copero no se acordó de él. Ahora, ¿quién se acordó de él? Jehová se acordó de él. Fíjate que cuando él lo vendieron, dice, y Jehová estaba con José. Cuando lo metieron en la cárcel, y Jehová estaba con José. Ahora él sigue en la cárcel, han pasado años. Acuérdate, salió con 17 años. Y cuando llega al Faraón, él tiene 30. Es decir, que fácil, tal vez yo estimo que más de 10 años él estuvo tal vez en la cárcel. O pudo haber sido 10, no sé qué tiempo estuvo en la casa de... Sí, 3 en total, pero qué tiempo estuvo en la casa, no sé cuánto estuvo. Dice en versículo 41, aconteció que pasaron 2 años. Pasaron 2 años desde que a él le había dicho aquella interpretación. Ahora, si él pudo decirle esta interpretación, él no sabía la interpretación de los 2 sueños que Dios le había dado estando en la cárcel.
Si él interpretó estos dos sueños y fueron realidad, ¿Dios no le dio la capacidad a él de interpretar sus dos sueños? Yo pienso que sí. Pero en la cárcel él lo veía tal vez muy oscuro. Pero en la cárcel él no veía eso que Dios decía. Pero él confiaba en Dios porque Dios estaba con él. Y Dios extendió su misericordia. Dios le extendió. Nadie hará por ti. Nadie hará algo por ti. Dios sí lo hará. Y va a usar el que Él quiera. Pasaron 2 años. Y parece que el reloj de Dios dice es el tiempo. Y mandó un sueño ¿a quién? Al faraón. Tanto fue este sueño que lo turbaba y nadie podía descifrar este sueño. Y en el versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy, 2 años. 2 años pasaron. Me acuerdo hoy de mis faltas. Y más adelante, versículo 12. Allí estaba con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que él nos interpretó y así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón, aleluya, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Faraón le da el sueño, le dice lo que pasa. Inmediatamente José tiene la interpretación. ¿Por qué qué? Porque Jehová estaba con José. Dice José, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Le da toda la interpretación y le explica todo cómo resolver el problema. Y termina el faraón y le dice, el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso? Escuche, ¿quién es el faraón? El faraón se consideraba un dios en aquel momento. Faraón era la ley suprema de aquel entonces. Lo que él decía se hacía. Y lo consideraban como un dios. Ahora dice el mismo Faraón. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿Acaso? En quien esté el Espíritu de Dios. Jehová estaba con José. Y el faraón lo puso como segundo. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón. Y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Le dio una autoridad que solamente era prácticamente lo que el rey hacía, tal vez el puñito. Bien leve. El que manejaba todo y tomaba decisiones era aquel que estaba. Era José, porque Jehová estaba con José. Dios cumple sus promesas. Las promesas de Dios son inquebrantables. Si Él te dio un sueño, nadie lo puede romper. Tú tal vez quieras anularlo. Pero si Él te lo dijo es porque ya está hecho. Amén. Vamos a ver otro personaje rapidito. Vamos a movernos más rápido. Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas, disculpen, 17, versículo del 1 al 4. Dice así. Aconteció que morando David
en su casa dijo a David al profeta Natán. Escucha, David le dice al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. El profeta de Dios. David tenía una sensación inmensa, tenía un deseo inmenso de hacerle y construirle una casa a Dios. Y el profeta Natán no consulta a Dios ni nada. Y le dice: pues si Dios está contigo, hazlo. Y dice: y aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Escuchen esto, ¿era algo bueno o malo lo que quería David? Era bueno, quería construirle un templo a Dios. Pero él le dice, le manda, y el profeta lo aprueba, le dice: sí, Dios está contigo, adelante. Pero después esa misma noche le dijo: mira, dile a David que él no va a construir el templo, que va a ser su hijo. Y dice en el versículo 11: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti y uno entre tus hijos, afirmaré su reino y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente y yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia. Si seguimos en 11, Primera de Crónicas 11, 28, disculpen, versículo 20. Dice: dijo además David a Salomón, ya se está acercando la partida de David, y David está inquieto en esta petición, en construirle un templo a Dios. Y dijo a David a Salomón: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Fallece David, Salomón toma el reino. En 2 de Crónicas capítulo 6, capítulo 5 vamos a empezar. Ya construyeron el templo. Y dice que están haciendo allí un aniversario, están celebrando. Y 5 capítulo 3 dice: y cuando sonaba pues la trompeta y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, y a la medida que alzaban la voz con trompeta y símbolos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube y la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La Shekinah de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y dice en el versículo 10, y dice Salomón: Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en el versículo 12 vemos ahora una forma diferente. Vimos en José cómo Dios extendió su mano. Amén. Y vimos qué significaba extender. Extender significa hacer que una cosa ocupe más lugar o espacio del que antes ocupaba. Amén. Ahora dice en el versículo 12: Salomón se puso luego delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel. Dice: y extendió sus manos. Había una celebración inmensa. La Shekinah de Dios estaba en el templo. Dios había cumplido que su hijo iba a reinar después de David, que iba a construir el templo y que Dios está con él, y así fue. Dice: Jehová ha cumplido su palabra como había dicho. Amén. En el versículo 15 dice: que has guardado tu siervo David mi padre,
como Padre, lo que le prometiste, tú le dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Y en el versículo 12 se ve él allí adorando y extendiendo las manos a Dios, porque él había cumplido sus promesas. Amén. Vamos al otro. Vamos a ver a Abraham. Vamos a ver en Hebreos capítulo 6, versículo 13. ¿Qué vemos allí? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Y aquí está la explicación, ahí está más adelante. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para que ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Se han ido a ver una corte o lo han visto en las películas o en los shows? Que pone en la Biblia y se jura decir la verdad. Están jurando por alguien por encima de ellos. Ahora, Dios le hace una promesa a Abraham y jura por sí mismo porque no hay nadie mayor que él. Y dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Amén. Es imposible que Dios mienta. Dice Hebreos 6:14. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia. ¿Ustedes saben cuánto esperó él para tener a su hijo Isaac? ¿Cuánto esperó Abraham para tener a su hijo? Su hijo de su carne. El hijo de la promesa con Sara. 25 años. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Dios, las promesas de Dios son inquebrantables. Dios cumple sus promesas. Ahora, no solamente pasó algo, no solamente le dio esta promesa y él la acogió. Ahora, a veces, Dios te pide que te pone a probar esa bendición que Dios te ha dado. Y vamos a ir allí a Génesis 22. Amén. Y aquella promesa que Abraham había esperado 25 años. Escuchen lo que pasa ahora en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo Abraham, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó para huir de la presencia de Dios. No, ese es Jonás. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enardeció su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Una promesa de 25 años y ahora Dios le dice, dámela, sacrifícala. Se dice muy fácil, es más, podemos repetirlo miles de veces y se dice muy fácil, pero es muy difícil de hacer. Al tercer día Abraham
Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué fe tenía este hombre. Pero él sabía que la promesa estaba en pie. No sabía cómo se iba a hacer, pero la promesa de Dios estaba en pie. Y cuando llegaron al lugar, dice, y tomó la leña del holocausto, está en el versículo 6, y lo puso sobre Isaac su hijo. Isaac llevaba la leña encima, y tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya Isaac era un muchacho, ya era un adolescente. Ya me imagino que él había ido muchas veces al altar con su padre y sabía qué se requería para hacer un altar a Dios. Pero en esta ocasión no estaban llevando ningún cordero. E Isaac le hace esta pregunta a su padre porque ya ve que hay algo. Falta algo. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre. Ya lo vimos. Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar de Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Escuchen esto. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano. No extiendas. Escuchaste la palabra, la vimos en José. La vimos que Dios estaba con José y él extendió su misericordia. La vimos con Salomón cuando estaba allí adorando a Dios, que él extendió, porque había sido una bendición tan grande. La promesa se había cumplido tan reciente, tan fresca, que él extendió, quería tocar a Dios. Y ahora la vemos aquí con Abraham. Abraham extendió su mano. Él iba a hacer más allá de lo que él podía, sacrificando la promesa de 25 años. Y así mismo le responde Dios: no extiendas tu mano. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Las promesas de Dios son inquebrantables. Las promesas de Dios no tienen límite. Las promesas de Dios se cumplen. No tienen fecha de expiración. Cuando tú compras un pomo de medicina, dice expira tal día. Cuando compras un refresco, un jugo, dice fecha de expiración. Pero cuando Dios te da una bendición, no tiene fecha de expiración. Él lo dijo y Él lo hará. Y ahí confirma nuevamente la promesa de Dios con Abraham. Y se dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabes que esta bendición llega a nosotros aún? Dice que esta bendición llega a nosotros aún. Pastor,
tengo todavía tiempo. Me queda un personaje más. El pastor me dijo 30 minutos y me paso. Pero queda un personaje más, yo creo. Yo no lo agregué a la lista, pero hay que mencionarlo. Dice que él sacrificó allí. Cuando él levantó su mano, él ya había sacrificado a su hijo. Cuando él extendió su mano, él ya lo había hecho. Pero Dios estaba con Abraham. Amén. Y así, como Dios cumplió esa promesa, Dios también, si vamos a Génesis, vemos que Dios creó los cielos. Vemos que Dios creó los animales. Vemos que Dios creó las estrellas, creó el ambiente, creó a Adán. Y Adán allí poniéndole nombre a los animales, dice que no se halló ayuda idónea y Dios le dio una mujer. ¿Y qué pasó más adelante? Había una serpiente que era astuta. Varios días, 7 días mínimo, fue la creación, ¿verdad? Y en un solo día la serpiente quiso destruir toda esa bendición. En un solo día. Y Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Dios llamó a Abraham amigo, porque se identificó con él de lo que él iba a hacer posteriormente, desde una promesa mucho anterior a Abraham, que le dijo, desde allí de Adán, dice que él iba a redimir al pueblo, él iba a redimir al ser humano, y fue a través de su hijo, y él lo cumplió. Déjame ver si no se me pierden las notas. Y vemos en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sus promesas son inquebrantables. Como vimos en Hebreo, Él no puede mentir. Dios no puede mentir. Así que si tú crees en el Hijo de Dios, tú vas a ser salvo y vas a estar con Dios adorando y alabando en los cielos. Porque Dios no miente. Dice en 2 Corintios 1:20. Dice así. Porque todas las promesas, vamos a leerlo del 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí y en él. Porque todas las promesas de Dios son en él en sí y en él amén, por todos nosotros para gloria de Dios. El que nos confirma a vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios. Y en Juan 20:27 vemos algo tremendo. Jesús ya predica, ya hace milagros, ya fue a la cruz, ya resucitó, ya lo vieron algunos discípulos. Y en Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal
de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, sentando a la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, aquel que había dicho que necesitaba ver: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano. En otra versión dice extiende. En la versión Dios habla hoy, creo que es, y la versión, aquí las tengo, y la versión hispana dice extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dios tiene bendiciones para ti. Es más, Dios ya tiene sueño en ti. Sara quiso anular el sueño, quiso anular la bendición, dando a la esclava en Génesis capítulo 16. Ella quiso ayudar a Dios. Quiso decir: no, tal vez Dios se equivocó. Tal vez el hijo no es mío, va a ser de mi esclava. Y cuando nazca yo la voy a tener y el hijo va a ser mío y ese va a ser tu hijo. Pero Jehová le dijo a Abraham que iba a ser hijo de él, con Sara. Y muchas veces se nos oscurecen los sueños y las promesas se ven tan lejos. Las promesas se ven tan lejos. Pero quiero decirte que aún Dios está contigo. Aún la promesa de Dios sigue en pie. Si Dios lo prometió, ya está hecho. No es que se va a hacer, ya está hecho. Las promesas de Dios son sí en sí y amén. Y Él no es hombre para que mienta. Y dice, cuando Jesús le dijo: ven, extiende tu mano. Extiende. Y yo te invito a que te extiendas a Dios. Si tú quieres una bendición de Dios, extiende tu tiempo de Dios extiende tu tiempo de oración con Él. Extiende tus manos a Él. Cuando es hora de alabarle, extiende su mano. Sal de la forma de cómoda que estás y alábale. Que Él pueda ver que tú quieres más de Él. Las promesas de Dios son inquebrantables. Las promesas de Dios no tienen expiración. Las promesas de Dios se cumplen. Ya están hechas, ya están aprobadas. Solo depende de ti que lleguen. Dios les bendiga. Es mi deseo.